que igual los que estamos en educación no necesitamos mucho de la presentación de José. José fue subsecretario de Educación. A mí me correspondió trabajar en la región metropolitana en aquella época, así que estuvimos relacionados ahí con esa época de su gestión. También fue el primer ministro de Cultura en la historia de la institucionalidad cultural cuando surge el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ahí también tuvimos algún trabajo juntos porque yo era consejero por la metropolitana. Y hoy día, bueno, el currículum sería largo leer, no lo voy a leer. Como me han dicho muchas veces, es fácil, mejor lo googleamos. Pero sí destacar de que dirige el programa de liderazgo en la Universidad Diego Portales, dentro de cuyas iniciativas está liderando escuelas. Y por eso, tanto por su trayectoria liderando distintos ámbitos como por su rol actual en este programa dentro de la UDP, nos pareció muy interesante que pudiera compartirnos su mirada sobre los desafíos del liderazgo. Hemos hablado tantos temas en este tiempo de pandemia, pero uno de ellos es cómo ejercer el liderazgo en estas particulares y únicas circunstancias que hemos vivido años 2020 y 2021, y quizás también nos pueda dar algunas luces de lo que hemos visto en otros estos conversatorios, de que muchas de las cosas que hemos hecho durante el 2021, por una parte, responden a resolver situaciones de la emergencia, pero por otro lado han generado aprendizajes de cosas que podríamos proyectar en el tiempo. Y eso quizás resulta bien interesante de rescatar y poder ir sistematizando, y la perspectiva de mirada de José respecto a esto creo que nos puede aportar mucho. Bueno, sin más, dejar para que nos puedas compartir lo que has preparado para hoy. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Y bueno, muy contento de poder compartir con ustedes algunas reflexiones y aprendizajes respecto a este tema. Creo que podemos aprovechar esto, que seamos pocos, en un sentido positivo, en el sentido de que efectivamente ustedes se sientan con la libertad de interrumpir y proponer temas, o si algo les parece interesante o que quieren poner, o les parece discutible, que lo hagan, o sea, que me interrumpan y que sigamos conversando, digamos, y no esperen, digamos, que terminemos, digamos, la presentación como habíamos pensado inicialmente, sino que aprovechemos justamente esta posibilidad de diálogo, que al que seamos pocos. Voy a compartir una presentación y en torno a ella les propongo ir avanzando en este tema. Así que déjenme compartir pantalla. ¿Ven bien ahí? Sí. Ana me dice que sí. Sí. Buenísimo. Excelente. Entonces, bueno, este es el tema que yo preparé un poco para conversar, que es este tema de qué tipo de liderazgo directivo durante esta crisis del COVID-19. ¿Cuál es el tipo de liderazgo directivo? Me parecía que hubo una buena imagen, ¿no es cierto?, para mostrar un poco lo que es esta situación, ¿no es cierto?, esta imagen tremenda de Rembrandt, ¿no es cierto?, este famoso cuadro La tormenta en el mar de Galilea, ¿no es cierto?, que se ve, ¿no es cierto?, lo que de alguna manera figuradamente yo creo hemos vivido, que ha sido esta situación, ¿no es cierto?, brutal de falta de referente y de amenaza, ¿no es cierto?, de tener una crisis en serio, digamos, como la que hemos tenido con el COVID-19. Y entonces lo que yo voy a hacer va a ser hacer el itinerario que ustedes ven ahí. Voy a partir hablando muy brevemente, porque todos lo sabemos, pero yo creo que es bueno de alguna manera dimensionar y quedarse con algunas imágenes, porque a veces no se nos olvida de la magnitud que tiene esta crisis. Después vamos a entrar en una definición de qué es lo que es efectivamente las crisis y definiciones que se dan de las crisis. Después quiero mostrarles esta idea de que hay momentos en las crisis y que es bueno tener una visión, sobre todo ustedes como líderes, como son en sus respectivas comunidades, ¿no es cierto?, respecto a las crisis. Es bueno tener una cierta imagen de cuáles son esos momentos y cómo se puede trabajar.
Después vamos a hablar de los tipos propiamente de liderazgo, de tipos de liderazgo adecuados y formas de liderazgo. Y quiero ahí mostrarles algunos liderazgos o estilos de liderazgo, tipos de liderazgo que parecen particularmente potentes para momentos de crisis. Después vamos a entrar un poquito más abajo de los liderazgos, ¿no es cierto?, respecto al tema de las prácticas. Y finalmente vamos a entrar en el tema que Sergio de alguna manera esbozaba, que este tema, ¿no es cierto?, del futuro, y sobre todo el futuro, ¿no es cierto?, que es un futuro que lo quiero poner con ese título de un futuro abierto, es decir, un futuro que efectivamente puede ir en muchas direcciones, y me gustaría mostrar algunas de esas direcciones con un dejo optimista, que es el dejo que yo más bien tengo en la vida. Ese entonces es un poco el itinerario, ¿no es cierto?, que yo les voy a plantear y espero hacerlo relativamente rápido, de tal manera dejar tiempo después para volver a la discusión, pero les insisto, aprovechemos también el espacio por si alguien quiere preguntar, habla y escuchamos, digamos, lo que tenga que decir, siéntanse en esa confianza. Quiero partir sí con algo que voy a retomar después, que es una imagen que a mí me parece muy importante, que es la de Angela Merkel. Angela Merkel, bueno, ella estaba en el poder en Alemania desde el año 2005. Y fíjense la diferencia con nosotros, no había hecho ninguna cadena nacional desde el año 2005, es decir, desde hace más de 15 años atrás que está en el gobierno. Y sin embargo la hizo con motivo del COVID-19. Y fíjense lo que les dijo a las alemanas y a los alemanes. Dijo, permítanme decirles, la situación es seria. Tómenla también en serio. Desde la reunificación de Alemania, no, desde la Segunda Guerra Mundial, no se había planteado en nuestro país ningún otro desafío. Y esta es la parte que más me interesa que retengan. Ningún otro desafío en el que todo dependiera tanto de nuestra actuación solidaria mancomunada. Ese punto de la actuación solidaria mancomunada es la que me interesa que retengan, porque la vamos a retomar después justamente con motivo de los tipos de liderazgo. No es casual lo que está haciendo Merkel, es algo que tiene que ver con un tipo de liderazgo, que es lo que vamos a entrar después. Pero para recordar los grandes temas de la crisis, decir que bueno, esto obviamente es una crisis que va mucho más allá de lo educativo. Nosotros trabajamos en el sector de educación y nos afecta mucho, pero la verdad es que la crisis es brutal, ¿no es cierto? Y afecta a todos los planos de nuestra sociedad. Y una crisis que es sanitaria, económica, social, y también podría convertirse, en otros países se ha convertido también en una crisis política. Para que tenga una imagen, ¿no es cierto?, de la crisis sanitaria, bueno, ahí les puse las estadísticas que desgraciadamente ha aumentado en estos días de lo que teníamos, ¿no es cierto?, hace unos días atrás, en que ya pasamos los 30.000 fallecidos por el COVID, es decir, que estamos hablando de proporciones muy grandes. Y fíjense que desde el punto de vista social, nuestro país ha resistido bien desde el punto de vista de la pobreza tal como se mide, pasó de 10,7 a 10,9% de la población, básicamente por los apoyos en subsidio. Pero en cambio ha golpeado muy fuertemente a otras categorías sociales. Por ejemplo, en el tema de la clase media, hay un golpe muy fuerte del COVID. Y fíjense cómo se ve ahí, ¿no es cierto?, de personas que caen en esta categoría que se ha creado, que se llama vulnerabilidad, que es la categoría que va entre la pobreza y la clase media. Es decir, es un grupo que no es pobre, tal como se define la pobreza, pero que sin embargo es vulnerable. No puede satisfacer, y hay casi 2,5 millones de personas que cayeron desde la clase media de esta categoría. Es decir, es una crisis que ha golpeado entonces, como vemos, a toda la sociedad. Y incluso hay también un estudio muy grande de 300.000 personas que caen desde la riqueza, por decirlo así, a la clase media. Es decir, que es un impacto bastante transversal. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en realidad lo que ocurre en la educación, lo que ocurre con nuestros estudiantes, tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con un golpe a sus vidas, a sus familias, que ha sido mucho más allá que el tema solamente educativo. Y desde el punto de vista de los estudiantes, bueno, los impactos han sido múltiples, ¿no es cierto? Han tenido que ver, ¿no es cierto?, este tema de interrumpir las clases por actividades a distancia,
ha implicado tantas cosas. Aquí nombro algunas, como todo lo que tiene que ver con el aislamiento, la inactividad física, la interrupción del contacto con los otros niños, la pérdida de las rutinas de aprendizaje, pero también incluso otras rutinas. El temor ante las enfermedades. Y ojo que los niños han mostrado mucho un temor no solo ante la enfermedad de ellos, sino también ante de ser transmisores de la enfermedad. Y en muchos relatos ha surgido esta idea de los niños con temor a ser efectivamente, a contagiar a otros. También ha habido efectos tan grandes desde el punto de vista del encierro, ¿no es cierto? Y cómo la violencia doméstica también ha sido algo muy, muy importante en todo este tiempo, en muchos hogares, desgraciadamente. Y también, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la pobreza y las carencias físicas en los hogares. Fíjense que en las Naciones Unidas es bastante poco común que se ocupen palabras fuertes. La diplomacia se caracteriza justamente por eso, ¿no es cierto?, por las palabras más bien blandas, amistosas, poco asertivas en algún sentido. Pero fíjense lo que dijo Antonio Guterres, que es el portugués, que es el secretario general de Naciones Unidas. Él habló de catástrofe generacional. Es decir, él dice, esto que están viviendo los niños, los jóvenes, puede tener una dimensión tan grande que en realidad puede convertirse en una catástrofe generacional. Es decir, que puede ser que durante mucho tiempo hacia adelante, lo que estamos viviendo ahora, estos efectos que veíamos en la infancia, ya lleven finalmente a que tengamos un desperdicio de nuestro capital humano, de nuestro talento, muy fuerte para dolor y dificultades de los mismos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también para la sociedad en su conjunto. Por eso es que Guterres usa esta palabra fuerte, catástrofe generacional. Bueno, y también ha sido algo muy difícil la crisis para los docentes, y ustedes la han visto en las comunidades escolares. Y bueno, ha sido hasta imposibilidad de hacer el trabajo como se había hecho siempre. El tener que aprender, ¿no es cierto?, a la fuerza y rápidamente el uso de nuevas tecnologías de enseñanza. El tener que trabajar con niños, ¿no es cierto?, que están con tantos problemas muchas veces. Pero adicionalmente a eso, ellos mismos tener esta situación. Es decir, que dentro de los mismos establecimientos escolares, los mismos docentes, estar viviendo situaciones de aislamiento, inactividad física, esta misma idea de la enfermedad, o sufrirle ellos mismos, los familiares, o bien, ¿no es cierto?, este temor a ser también transmisor de la enfermedad, y también, ¿no es cierto?, verse afectados por la pobreza material. Por lo tanto, ha sido algo muy complejo para todos, digamos, y se ha expresado también en algunos datos. Bueno, y aquí la Agencia de la Calidad, ¿no es cierto?, nos entregó esta información dura de todo lo que es, ¿no es cierto?, el diagnóstico integral de aprendizaje, en que participaron muchísimos establecimientos escolares, y que a inicio de año, ¿no es cierto?, midió cuánto se había aprendido el año pasado respecto al currículum priorizado, que es muy importante tener eso en cuenta. Estamos hablando del currículum priorizado. Y respecto al currículum priorizado, estos son algunos datos, los que ven ahí, ¿no es cierto? Fíjense, se llega al tercio de estudiantes en segundo medio que logró lograr los aprendizajes esperados en segundo medio. 50% en primero medio del currículum priorizado, insisto, el lenguaje. La deserción escolar, bueno, alcanzó prácticamente los 40.000 niños. Y otro efecto que tuvo también muy duro y todavía no del todo explicable, es un tema justamente de discusión hoy día muy importante, una baja muy notable en las postulaciones a pedagogía, que es algo, ¿no es cierto?, muy, muy complejo de resolver. Ya veníamos con una baja, ustedes saben que hay un déficit anunciado de docentes idóneos para el 2025 que alcanza los 26.000 docentes. Bueno, con estas bajas en la pedagogía, esto todavía puede ser más dramático aún. Entonces, esa es una primera imagen que les quería mostrar, ¿no es cierto?, la importancia de la crisis, la fortaleza de la crisis y el hecho de que esta crisis es mucho más relevante que solo educación. Ahora, ¿qué es una crisis? ¿Ya? Estamos hablando todo el rato, yo les he hablado de una crisis, bueno, ¿qué es una crisis? Y aquí, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver algunas de las definiciones. Esa es la definición de la Real Academia. ¿Ya? Y abajo
tiempo hay otra definición más, ¿no es cierto?, que es la definición que hace un estudioso del tema de las crisis en educación, que es Rayleigh. Y fíjense en lo que él dice, en la frase final, dice, implica una situación que potencialmente amenaza la existencia del Estado, organización o persona afectada. Eso es lo que es una crisis. Es decir, no es simplemente un problema, es poner en duda, ¿no es cierto?, si se va a poder seguir funcionando y siendo como se era antes de la crisis, y que incluso podría, ¿no es cierto?, uno desaparecer por una crisis. Es así de brutal, ¿no es cierto?, es esta imagen de crisis. Ahora, una crisis también tiene ciertas características en las organizaciones. Y estas son algunas de ellas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, cuando uno dice, bueno, una crisis en una organización, qué tipo de cosas son las que habitualmente tienen, ¿no es cierto? Y estas son algunas de ellas. Una primera, ¿no es cierto?, es que nadie puede salirse de la crisis. Cuando hay una crisis de esta envergadura, una crisis organizacional, nadie puede estar fuera de ella. Hay otros problemas dentro de las instituciones que a veces nos afectan, en que sí tenemos, ¿no es cierto?, que algunas personas están muy afectadas, pero otros no. Aquí es imposible sustraerse. Después es algo que nos obliga a responder. En una crisis no hay posibilidad de esperar. También en una crisis habitualmente la organización, la prevención que hay o no existía o habitualmente es insuficiente. Es decir, cuando uno está viendo una crisis, quiere decir que no era capaz de prevenirla o cualquier prevención que hiciera no alcanzaba a detener la crisis. Por eso, ¿no es cierto?, algo muy habitual que se dice cuando hay una crisis es esta idea de que no se estaba preparado. Habitualmente también en una crisis es muy difícil tener total claridad de lo que está ocurriendo. Hay una situación en la cual hay ciertas incertezas y no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, por qué, cuáles son los efectos que está teniendo, ni cómo se puede actuar. Por eso muchas veces, ¿no es cierto?, en la situación de crisis se tiene esa situación de incerteza, de que no hay un patrón de conducta bien claro, establecido, ¿no es cierto?, que esté presente. Y por último, ¿no es cierto?, retomando lo que antes se decía, ¿no es cierto?, es que se ponen en duda las metas mayores de la organización. En el caso, ¿no es cierto?, escolar, cuando estamos hablando de catástrofe generacional, ¿no es cierto?, como decía Guterres, o cuando yo les mostraba, ¿no es cierto?, que tenemos casi 70% de los estudiantes que no están alcanzando, ¿no es cierto?, los aprendizajes esperados en el sentido del currículum priorizado. Bueno, se está poniendo en duda, ¿no es cierto?, la capacidad de la organización para cumplir sus metas básicas. Y esto también tiene un correlato en la escuela, y en la escuela, ¿no es cierto?, también hay implicancias, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cosas implica una crisis en una escuela, ¿no es cierto? Habitualmente, por ejemplo, que hay que organizarse de otra manera. Hay que organizar también el tiempo de otra manera. Hay también una demanda muy fuerte de la comunidad por acompañar y por contener, ¿no es cierto? Es un escenario de mucho estrés, de mucho agobio, el que se crea justamente por lo que estamos hablando, entre otras cosas también porque ahí están no respuestas prefijadas ni claras, y por lo tanto hay que estar haciendo permanentemente esta apuesta de cómo se va a enfrentar la crisis, sus derivados y sus complejidades. Hay también habitualmente una dificultad para establecer situaciones de comunicación. La crisis habitualmente siempre va con mucho ruido, entre comillas, comunicacional. Hay habitualmente muchas otras comunicaciones, hay muchos rumores, por lo tanto ese es un tema que habitualmente acompaña la crisis también en las escuelas. Y también, ¿no es cierto?, hay una dificultad muy grande de establecer planificaciones. Planificar en una situación de crisis es casi no un sinsentido, pero sí es algo muy difícil, digamos, porque justamente no se sabe qué es lo que está ocurriendo, hasta dónde, cuándo va a durar, cuáles son los efectos que ha tenido y qué es lo que va a seguir ocurriendo hacia el futuro. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar en la incertidumbre, en la incerteza, y esos son los elementos difíciles de la crisis. Ahora, esta crisis que estamos diciendo en educación o en otros lugares tiene también distintos momentos, ¿ya? Y en el caso de esta crisis del COVID, por ejemplo, es posible encontrar tres momentos principales. Uno que es propiamente la crisis, ¿ya? Y la crisis uno la podría definir como la no presencialidad.
es decir, el momento, ¿no es cierto?, en que se está, ¿no es cierto?, con clases virtuales o con enviando materiales, con educación a distancia, pero esa es propiamente la situación de crisis total, digamos. Y después viene un momento que es de transición, en la cual tenemos una asistencia a la escuela, pero alterada, que ya no es la misma, por grupos chicos o de alguna manera con situaciones híbridas o así por delante, que en algunos lugares de Chile la hemos tenido, en otros no. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos un tercer momento que es la nueva normalidad. Es decir, que cuando ya se establezca una manera regular y estable en que se pueda, ¿no es cierto?, volver a una presencialidad que va a ser probablemente distinta a la que conocíamos. Por eso aquí yo pongo, ¿no es cierto?, nueva normalidad presencial. De alguna manera entonces, si ustedes lo piensan como ciclo, lo que estamos viviendo, ustedes pueden pensar que este es el ciclo, que es un ciclo con tres grandes momentos: crisis, transición, nueva normalidad. Pero el problema es, ¿no es cierto?, que lo que estamos viendo hoy día, pero que en realidad viene de mucho antes, que es que no es claro que esto sea de una vez y se cierra el bucle. Podría pasar, ¿no es cierto?, que uno pueda llegar, ¿no es cierto?, a esto de transición alterada y vuelva a la crisis de no presencialidad. O incluso que llegue a la nueva normalidad y después vuelva. Y eso, si ustedes quieren, es lo que ha pasado en las grandes gripes y en las grandes emergencias sanitarias que ocurrieron, por ejemplo, durante todo el siglo XX. Es decir, ahí les pongo, ¿no es cierto?, tres ejemplos. Pero en esos tres ejemplos, la verdad es que no fue una sola ola, sino que fueron varias olas. Incluso en el caso de la gripe española, ¿no es cierto?, de ya hace más de un siglo, fue la segunda ola la más mortífera de todas las que estuvieron. Entonces, de alguna manera, la advertencia respecto a este tema es decir, ojo, si es que esto va a ser más bien un ciclo, si no es de una vez para siempre que salimos, empezar a entender cómo volver a un estado u otro y a funcionar en cualquier situación es algo que tenemos que, sin duda, aprender a hacer. Déjenme decirles que hay gente que ha estudiado este tema de las crisis en educación antes que nosotros y antes que viviéramos esto. Y la persona clave ahí es esta señora que yo cito, que se llama Carol Mach, que es de Nueva Zelanda. Y ella, que era una investigadora más, ¿no es cierto?, se convirtió, sin embargo, en una suerte de celebridad durante todo este tiempo, porque es la única persona que había hecho investigaciones grandes y sostenidas durante toda la década pasada respecto de qué había pasado al sistema escolar de Nueva Zelanda con los terremotos que ocurrieron en Nueva Zelanda la década pasada. Que ustedes saben que nosotros tuvimos el nuestro, ¿no es cierto?, no fue chico, pero otros países también los tuvieron y tuvieron otros. Y Nueva Zelanda fue uno de ellos. Y entonces Carol Mach se dedicó a estudiar qué es lo que había pasado en todas esas escuelas que habían sufrido estos terremotos devastadores y que a veces venían, ¿no es cierto?, con réplicas y también, ¿no es cierto?, volvían a ocurrir. Y ella vio algo más complejo que el esquema que yo les mostraba en tres momentos. Y vio un esquema bastante más complicado, en la cual, ¿no es cierto?, ella veía que había otros eventos estresores, o sea, que había el primer evento, que había una reacción rápida. Esa reacción rápida en general era muy favorable, la gente era muy solidaria y se ponía mucho, ¿no es cierto?, para arreglar el problema, pero habitualmente había nuevos esfuerzos, nuevos problemas de estresores, y después, ¿no es cierto?, venía problemas que podían ser más graves, como por ejemplo fracturas comunitarias muy graves, cuando ya el tiempo iba pasando de la emergencia más aguda. Y por lo tanto había un trabajo muy fuerte que hacer, sobre todo los líderes. Ella dedica mucho tiempo y espacio a estudiar justamente a los liderazgos y a los directivos de escuela en el contexto de las escuelas de Nueva Zelanda, que tienen que hacer un gran esfuerzo por evitar esa fragmentación, esa fractura comunitaria, que empieza a ocurrir en la medida que empieza el cansancio a medrar y que también empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, que ya empieza a pasar esta situación como de que se empieza a normalizar la situación desfavorable después de la emergencia. Y ahí, ¿no es cierto?, empieza una situación mucho más difícil de trabajar. Y finalmente ya dice, sí, puede haber una suerte de resurgimiento si es que es bien trabajado efectivamente las potencialidades que se vieron durante el periodo de crisis. Por lo tanto, es una situación, como ustedes pueden ver, de un ciclo de crisis un poco más complejo.
la pregunta entonces, que venía un poco en la invitación a esta conversación, bueno, ¿y cuál es el tipo de liderazgo que tiene que ocurrir cuando hay una situación como esta? ¿Cuáles son los tipos de liderazgo que son más requeridos, más importantes? Y bueno, habitualmente a mí me gusta mucho la cita de ese autor que les pongo aquí los superhéroes, ¿no es cierto? Pero que nos dice esto que está citado ahí, ¿no es cierto? Que tendemos a buscar de alguna manera los liderazgos erróneos en la situación de crisis. Lo que queremos, ¿no es cierto?, de alguna manera es esto. Son los superhéroes que vengan y que nos resuelvan el problema. Y que se hagan cargo de la dificultad y nos den todas las pistas de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo resolvemos. Y que por lo tanto convierta en simple estos problemas que son complejos. Pero lo que dice aquí, termino la cita, ¿no es cierto?, Ronald Heifetz, que es a quien estaba citando, es que en realidad esa no es una buena idea, que lo que en realidad necesitamos es otro tipo de liderazgo. Y un liderazgo que más que resolvernos el problema, hacer simple lo complejo, decirnos que lo hay que hacer, salvarnos de la situación de crisis, tiene que ser un tipo de liderazgo, en cambio, que nos ayude a enfrentar los problemas y que nos obligue a tomar, ¿no es cierto?, y a construir nuevas formas de relacionarnos o de resolver lo que estamos viviendo. Entonces, yo lo que les voy a plantear ahora es que en realidad hay tres tendencias de liderazgo que son especialmente útiles de entender si uno piensa desde el punto de vista de una situación de crisis con la que estamos viviendo. Y esos liderazgos se los voy a enunciar de alguna manera y podemos después en la conversación volver sobre ellos si es que les interesa. Un primer liderazgo es el liderazgo que se llama adaptativo, ¿ya? Que es un liderazgo y una conceptualización que creó este señor, que está ahí la foto, ¿no es cierto?, que se llama Ronald Heifetz, y que propuso esta idea, ¿no es cierto?, del liderazgo como una acción especialmente importante para enfrentar las situaciones en las cuales hay que aprender a hacer las cosas de otra manera. Lo que dice Heifetz es que en realidad el liderazgo adaptativo, que es el título que él le pone, es un liderazgo que tiene que ayudar a que un grupo humano, sea cual sea una escuela, sea una comunidad, sea Quilpué, sea Valparaíso, sea un país como Chile, en fin, de alguna manera enfrente problemas que le requieren cambiar su manera de hacer las cosas. Y tiene que buscar, ¿no es cierto?, una forma de resolverlo que implica un cambio de hábitos y de conductas, ¿ya? Y que no hay nadie que lo pueda resolver por ellos. Engancho aquí con lo que les mostraba ¿de quién? De Merkel, ¿no es cierto? Al inicio. Yo les decía, recuérdense las palabras de Merkel, porque Merkel lo que hizo fue típicamente una forma de liderazgo adaptativo. Es decir, lo que ella logró, ¿no es cierto?, es decirle a los alemanes, miren, esto no es algo que yo voy a resolver, trayendo no sé qué cosa y ustedes van a... No, tenemos que de una manera mancomunada enfrentar esta crisis y buscar nuevas maneras de comportarnos para resolverla. Y ese es el mensaje general de Heifetz. Heifetz define dos tipos de problemas. Dice que algunos problemas son problemas técnicos y otros problemas son problemas adaptativos. Los problemas técnicos son problemas que los puede resolver alguien externamente. Los problemas adaptativos son problemas que exigen hacer las cosas de otra manera. Él, como yo les decía, no sé si les dije, pero él es originalmente médico de origen. Y Heifetz, siendo médico, decía, mira, yo en mi práctica médica puedo ver con toda claridad lo que es un problema técnico y un problema adaptativo. Yo, por ejemplo, cuando viene un paciente que tiene una apendicitis y que está con una crisis de una apendicitis, lo meto en un pabellón, le saco la apendicitis y sigue viviendo tal cual vivía antes. Ese es un problema técnico. En cambio, viene un paciente que tiene un problema agudo de hipertensión, supongamos.
Y ahí yo le puedo dar efectivamente algunas pastillas y puedo ayudarlo técnicamente, pero lo que en realidad ese paciente tiene que hacer para poder, ¿no es cierto?, estar fuera de riesgo, implica cambiar sus hábitos de vida. Él lo que tiene que hacer es dejar de fumar, dejar el sedentarismo, dejar de ser obeso, dejar de cambiar su manera de vivir, ¿ya? Para poder efectivamente sobrellevar su hipertensión. Y en eso yo no puedo, como médico, resolverle técnicamente ese tema. Él tiene que resolver técnicamente, adaptativamente ese tema. ¿Y para qué decir si es algo que ya no tiene tratamiento médico? Ya que la medicina ya directamente no puede hacer ni siquiera paliar el problema. Ese de alguna manera entonces es un enfoque. Entonces lo que yo estoy diciendo es, ojo, este enfoque para una situación de crisis, de cómo convertirse en líderes adaptativos, enfrentar al grupo, mostrarle al grupo que tiene que cambiar la forma de enfrentar la situación, no darle ninguna receta, sino más bien ponerle el problema y acompañarlo en la resolución, es un tipo de liderazgo que es especialmente importante. Un segundo tipo de liderazgo, que también es muy importante, es el liderazgo que se ha llamado de cuidado, o que también se ha llamado liderazgo positivo. Y esta señora que está aquí, que se llama Karen Secor-Luis, que ha estado en Chile varias veces, junto a otro señor que también es muy importante en el estudio del liderazgo, que es Joseph Murphy, han estado avanzando sobre este tema con mucha fuerza. ¿Y cuál es la idea central del liderazgo positivo? Es que al final del día lo más importante de las organizaciones escolares son las relaciones. Es decir, que en realidad, al final del día, no hay ninguna posibilidad de tener una escuela que pueda llevar a cabo su proyecto educativo si es que no logra hacer unas relaciones y un capital social muy fuerte dentro de la escuela. Y para eso, la tarea de los directivos es esencial. Es decir, son ellos los que pueden ir mediante un liderazgo positivo, ir avanzando en todo lo que tiene que ver con construir ese capital social y construir esa base de relaciones que conviertan realmente a ese grupo en una comunidad, con una meta común, con ideas de hacia dónde hay que llegar, con una posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer vínculos productivos y provechosos entre sí, con una capacidad de actuar solidariamente y así por delante. Este enfoque se hace muy cargo de todo lo que tiene que ver con el tema de la confianza, que es un tema mayor dentro de los estudios de la educación y de las comunidades escolares hoy día. Es el tema de cómo construir confianza y la importancia de la confianza dentro de las escuelas es un tema hoy día esencial. La confianza ha sido llamada, ¿no es cierto?, como el pegamento, el lubricante y el fermentador de las escuelas. Es decir, el elemento que realmente permite que la escuela crezca. Y los directivos escolares tienen en su liderazgo un hecho esencial para lograr efectivamente la construcción de esta confianza que permite, ¿no es cierto?, que la escuela esté cohesionada y disponible para poder enfrentar una emergencia como una crisis, pero también para poder innovar frente a una situación que exige innovación. Por lo tanto, aquí hay una segunda gran matriz de tipos de liderazgo que hoy en día son muy relevantes en situación de crisis. Y el tercer tipo de liderazgo, que es crítico en esta situación, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es propiamente el liderazgo distribuido, que es algo que hemos hablado mucho más en Chile. Por lo tanto, paso un poco, ¿no es cierto?, pero es esta idea esencial que se habla de la idea de que en realidad el liderazgo es una actividad, no pertenece a una persona. Requiere, por lo tanto, que dentro de la organización escolar haya muchas personas que ejerzan el liderazgo y que el liderazgo implica, ¿no es cierto?, influenciar en una dirección determinada al conjunto del grupo. Y por lo tanto, lo que hay que promover es el máximo potencial de liderazgo. Mucho ojo, que esto no quiere decir que cada quien haga lo que quiera, no. La posibilidad del liderazgo distribuido de ser efectivamente eficaz y el lograr su efecto pasa por estar alineado, ¿ya? Por lo tanto, ese, ¿no es cierto?, es un tema muy, muy relevante. Y aquí se
trata, ¿no es cierto?, de promover en el liderazgo distribuido esta capacidad, ¿no es cierto?, de agencia, de influencia, de iniciativa, no solo de las personas que tienen cargos formales dentro de la organización, sino también, ¿no es cierto?, de quienes no lo tienen, de los docentes, de los asistentes a la educación, de los padres, de los estudiantes. De todos ellos pueden surgir ideas, iniciativas que sean muy relevantes para la organización. Yo había pensado algo con Mentimeter, pero como somos menos, quizás lo podemos hacer conversando y de paso no hablo tanto rato seguido yo, planteándole esta pregunta. Si estos tres tipos de liderazgo les hacen sentido y cuál creen ustedes que es el tipo de liderazgo que más han practicado durante este tiempo. Abro la palabra para que conversemos un poquitito y después seguimos con la exposición. ¿Quién se anima? Pueden tomar el micrófono nomás quien quiera intervenir, y si hay más de uno ahí vamos. Lorena colocó en el chat por lo menos adaptativo. Ah, muy bien. ¿Dónde está Lorena? Muy bien. Lorena, ¿quieres explicar un poco por qué pusiste adaptativo? A ver. ¿Ahí sí? Sí, Sí. Perfecto. Me ven un poco. Lo que pasa es que yo creo que en las circunstancias que hemos vivido desde que comenzó la pandemia, hemos tenido que ir tomando decisiones y sobre la marcha ir cambiando estas mismas decisiones y vamos aprendiendo de los errores, de los aciertos. Entonces, como que eso nos ha impulsado a ir adaptándonos a las situaciones y adaptándonos a las condiciones que nos trae la semana siguiente. O sea, el día a día es un cambio. O sea, por eso siento que el liderazgo adaptativo como que le hizo mucho sentido a lo que he vivido en este último tiempo. Muchas gracias, Lorena. Fantástico. ¿Hay otras opiniones? ¿Alguien que nos quiera compartir también su visión? Carlos, parece. Sí, buenas tardes, profesor, colegas. Coincido con la intervención de hace un rato. El liderazgo adaptativo en mi comunidad educativa ha sido la tónica, ¿ya? Pensando, hay una figura que algún director alguna vez me transmitió, que a veces el líder tiene que estar atrás empujando, en otras ocasiones va al lado acompañando y en un tercer escenario va adelante guiando. Y sin duda que en estos tiempos inciertos y donde el cambio se vino de una manera tremenda, hemos tenido que saber generar este liderazgo adaptativo, como decía la definición, que tiene que ver algo con movilizar a la gente para que enfrente sus problemas, convenciéndolos. Se quedó pegado, parece. Se quedó pegado. Bueno, sí. Pero estaba bien, está sí. En la misma dirección de la idea de... Ahí volvió. Ahí volvió Carlos. Sí, sí. Voy a estar sin cámara porque los recursos de la cámara sí. hacen más lenta la conexión. Sí. Entonces, que el liderazgo genere esto de concientizar a los colegas, a la comunidad, ¿cierto? De todas sus potencialidades, de enfrentar esta situación como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cercanía también, y de afiatar ciertos vínculos en escenarios distintos, y generando, ¿cierto? Mucha comunicación entre las distintas personas de la comunidad. Gracias, Carlos. Fantástico. Déjenme decirles que a los que quieran profundizar en esta idea del liderazgo adaptativo, Heifetz desarrolló muchas herramientas, y hay muchas herramientas para visualizar justamente cómo practicar el liderazgo adaptativo. Entonces, por darles un ejemplo, una herramienta de las que él desarrolló se llama salir al balcón. ¿Ya? Él dice que no hay ninguna posibilidad de desarrollar el liderazgo adaptativo si es que
él hace la siguiente imagen. La imagen es, usted está en una fiesta y está bailando. Y cree que, y eso es lo que ve. Pero él dice, si usted se sube arriba y tiene la posibilidad de un balcón de ver a toda la gente bailando, va a ver otra cosa. Se va a dar cuenta que hay gente que quizás está peleando. Hay gente que, en fin, están pasando muchas otras cosas que usted no alcanza a ver por estar justamente involucrado en un espacio particular. Y él habla entonces y tiene ejercicio respecto a cómo salir al balcón, cómo tener la mirada de conjunto. Y él dice, para poder practicar bien el liderazgo adaptativo hay que tener esa mirada de conjunto. Tiene otras más cosas, pero para darles un ejemplo de que esa es una beta fértil. ¿Hay alguien que le hiciera algo de sentido también los otros dos tipos de liderazgo? Carmen quería decir algo parecido. Decir algo. Carmen. Gracias. Hola, Sergio. Sí, creo de los tres liderazgos que usted ha presentado, me parece que hemos visto en estos tiempos de crisis, hemos visto, yo creo, desde los tres. ¿Ah? Por cierto que el adaptativo es el que más sentido nos hace en circunstancias de crisis, ¿no? Y claro, como si te ves enfrentado a una problemática nueva, ¿cómo te adaptas para resolverlo? Y por supuesto que tiene más sentido, pero a mí también me parece que en nuestros centros educativos también el liderazgo de Harris ahí que se habla sobre el liderazgo distribuido ha sido un componente fuerte en estos tiempos, porque ese liderazgo permite de alguna manera, como usted lo señalaba, ¿cierto? Es como promover la capacidad de otros de liderazgos que son formales y no formales. Y por lo tanto, en esta crisis, ¿cierto? El enfrentar nuevos problemas, lo que surge aquí son preguntas que no necesariamente tienen que ver con los líderes formales, porque como estamos frente a un problema que no conocemos, bueno, lo resolvemos tal vez entre varios, y eso también ha permitido una mayor colaboración entre docentes, por ejemplo, permite recurrir a lo mejor a otros líderes que no se habían visualizado o a los que reconoce de alguna forma el centro educativo también, y eso creo que promueve otras maneras como de trabajar, ¿ya? Entonces yo también creo que, por cierto, el adaptativo está, porque estamos frente a una crisis, pero también el liderazgo distribuido ha permitido trabajar hoy día, por ejemplo, con más docentes planificando la enseñanza, con más docentes poniéndose de acuerdo para, no sé, para hacer, para hacer proyectos de manera distinta, para usar metodologías de manera distinta. Y eso también son liderazgos, los liderazgos no formales que surgen de las relaciones de las personas dentro del centro educativo. Eso. Buenísimo, Carmen. Exactamente, es como usted dice, es una posibilidad de ampliar fuertemente las capacidades de la escuela de innovar. En todos los temas de liderazgo distribuido, bueno, ese tema yo creo que en Chile hemos trabajado bastante más, hay muchos materiales, hay libros, hay investigaciones. Si ustedes quieren, hay una fórmula que es muy interesante, si ustedes quieren saber cuál es el nivel de liderazgo distribuido que existe en su establecimiento escolar. Y la fórmula consiste en la siguiente, que es, y la identificación de nuevos líderes, lo que decía Carmen. La fórmula consiste en la siguiente, consiste en que uno hace un estudio en la cual le pide a cada docente que responda a la siguiente pregunta, que es cuando tiene un problema de aula, ¿a quién le pide consejo? ¿A quién dentro del establecimiento le pide consejo? Y es muy interesante porque después cuando uno ve eso, esa es la firme. O sea, esa es la verdad de la trama de influencia que existe dentro de un establecimiento. Y bueno, y hay personas, nosotros por ejemplo, invitamos justamente hace el 2019 a una académica que se ha dedicado a esto ya muchos años, a investigar cómo se distribuye el liderazgo entre los establecimientos escolares. Y ella lo que se dedica es a hacer esto, y lo que surge después son unos mapas.
los mapas lo que muestran es que cada persona se la representa a cada docente por una pelotita, ¿ya? Y a los directivos también, con otra pelotita de otros colores. Y entonces lo que uno ve es cómo está esa trama de influencia. Y uno lo que se da cuenta es que, por ejemplo, hay algunos colegios en los cuales hay los líderes reales, pedagógicos, a los cuales se le pide consejo cuando hay problemas. No son las personas de las pelotitas de los directivos, sino que son, ¿no es cierto?, otros docentes, que son quienes realmente ejercen como líderes pedagógicos. También uno cuando analiza eso se da cuenta a veces de otras cosas más complicadas. Se da cuenta, por ejemplo, que hay veces que las personas, hay grupos importantes de personas que dicen que no le preguntan a nadie. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una situación en que están totalmente aislados como docentes. En fin, lo que les quiero decir es que este tema del liderazgo distribuido, en la cual los directivos son cruciales. Hay gente que dice el liderazgo distribuido saca a los directivos, al revés. Los directivos tienen más trabajo que nunca el liderazgo distribuido. Pero hay también posibilidades de estudiarlo, analizarlo para cada establecimiento y ver cuál es el próximo paso que se puede dar. Y una de las técnicas que les digo que se puede ocupar es justamente esta. Tratar de establecer primero y diagnosticar cuáles son los liderazgos reales que han habido. Y yo creo que Carmen tiene toda la razón de que en esta situación de pandemia hemos visto aflorar otros liderazgos. Y hemos visto aflorar liderazgos también para otras cosas, porque había que innovar y hacer otras cosas que las que hacíamos habitualmente. De ahí, ¿no es cierto?, se validaron como líderes personas que quizás antes no lo eran. Y que vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, cómo cuidamos ese liderazgo hacia el futuro. ¿Les parece si seguimos avanzando? Quería comentar algo. Ah, perdón. Sí. Y precisamente sobre el tipo de liderazgo que no se comentó, que me llamó mucho la atención, que es el liderazgo de cuidado. Creo que en este contexto, antes de comentar ese liderazgo, producto de la necesidad, quizás echamos mano a todo lo que podíamos y teníamos, habiendo tenido algún acercamiento formativo, intelectual o no, o sea tanto el liderazgo adaptativo como el distribuido, que como bien decías tú, de algún modo hemos sido expuestos a conocer el marco teórico cual surgen y herramientas para trabajarlo. Pero me llamó mucho la atención este liderazgo de cuidado porque creo que coincide con varias cosas que han tensionado y relevado este tiempo de pandemia. Bueno, el tema de la confianza siempre me ha parecido fundamental, ¿no? Y a veces poco abordado. Realmente construir confianza es una inversión fundamental en cualquier desafío, especialmente en educación. Y esta triple dimensión que mencionaba no la había oído antes y me resulta muy motivante, ¿no? Que confianza como pegamento por un lado, pero también como lubricante y fermentador, ¿no? Y creo que esta crisis nos obligó a construir confianza, a relevar las que ya teníamos, afianzarlas, pero también abrir conversaciones con otros y abrirla no solo con otros, que quizás no conversaba tanto, sino que también en temas, temáticas y desafíos que no conversaba con esas personas. Cambios de roles que ha habido en este tiempo, ¿no? Reorientación de los asistentes de la educación a otras funciones, el relevamiento de los equipos PIE, educadores diferenciales, los equipos de convivencia, tomar la conciencia, como ayer lo conversábamos en la red esta particular sancionada junto a María José Safié y José Améstica, ya no solo preocuparnos en el fracaso o éxito escolar, sino también en el fracaso o éxito vital, ¿no? Claro, por un lado tenemos estos datos de cuántos no hemos aprendido, no se ha logrado aprender en términos de un currículum prescrito o priorizado, pero también cuánto nos damos cuenta que no hemos enseñado y cuánto viceversa hemos tenido que aprender en el contexto de esta pandemia de otras dimensiones de aprendizaje, como desafíos para el currículum. Y no sé si estoy tratando de meter cosas que no corresponden, pero todas esas cosas me sonaban en torno a este liderazgo de cuidado, ¿no? Como conversaciones importantes a cultivar y enfocar hacia un propósito, ¿no? Muy, muy clave, Sergio. Efectivamente, no hay que descuidar el liderazgo de cuidado. El liderazgo de cuidado, sobre todo en una época como esta, se convierte en un elemento esencial. Y por eso darle la importancia que tiene, digamos, realmente, y lograr cultivarlo, es algo que los directivos tienen que también lograr, ¿no es cierto?, realizar. Respecto a la confianza, siempre se dice que la persona que tiene más poder posicional es la persona que da el tono de la confianza. Es decir, que
para construir un clima de confianza determinado intervienen todos, pero el que tiene más poder en un grupo es el que da el tono. Por ejemplo, en un aula, es muy difícil que los estudiantes estén realmente en una situación de sentirse en una situación de confianza si es que el profesor, la profesora, no crea ese entorno. Lo mismo ocurre en un establecimiento escolar respecto de una directora, ya, un director. Son los que dan el tono, ¿ya? No es que toda la confianza la construyan ellos, pero sí crean el patrón. Y por lo tanto es muy relevante efectivamente que lo hagan. Y en esta situación, como bien dice Sergio, se ha visto que la confianza es el capital que está ahí para poder responder en estas emergencias. Y por eso esas imágenes fuertes que yo le decía, ¿no es cierto?, del pegamento, el lubricante, el fermentador, son imágenes que dan cuenta efectivamente de algo que se puede hacer. Y respecto a la confianza también, así como el liderazgo distribuido, es algo que también se puede trabajar, no es un dado, es algo que efectivamente se puede potenciar y se puede construir, y también se puede perder la confianza con mucha fuerza. ¿Les parece que seguimos avanzando un poco en la reflexión? Después podemos volver si hay temas que les parezcan importantes. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Gracias. Bueno, hay más esquemas respecto al tema. En todo caso, es claro que esta es una situación difícil para los directivos escolares y una situación en la cual hay muchas tensiones. Aquí pongo algunas de ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta tensión entre el bienestar socioemocional y los logros de metaaprendizaje, que se privilegia, ¿no es cierto? O también, ¿no es cierto?, el tema de cuánto hay que seguir los lineamientos que vienen de afuera y cuánto lo que viene desde adentro. O también, ¿no es cierto?, el tema de cómo resolver el día a día y sin perder, ¿no es cierto?, el proyecto educativo y la perspectiva estratégica que se tiene en la escuela. Son temas grandes, ¿no es cierto?, que se tienen como tensiones. Pero más allá de las tensiones que están presentes, a mí me interesa que de alguna manera vean lo que son como las prácticas principales que los directivos en su liderazgo tendrían que poner de alguna manera una gran atención. Y quizás ustedes mismos como directivos, bien como líderes formales o informales en sus establecimientos, pueden pensar de alguna manera hasta qué punto la están haciendo. Estas son como las 6 prácticas que habitualmente se ponen como las prácticas que en momentos de crisis aparecen como las más relevantes. La primera tiene que ver con todo el tema del diagnóstico, la capacidad de diagnosticar. En una situación de crisis esto es esencial, si no se trabaja a ciegas, ¿ya? Pero el diagnóstico tiene varias particularidades. No solo hay que diagnosticar el desastre generado por la crisis, sino también lo que uno puede prever que va a ir ocurriendo hacia futuro, y también tiene que ser capaz de diagnosticar el lado positivo, el lado de las potencialidades. Por eso, ¿no es cierto?, cuando decimos diagnosticar estamos hablando de algo más grande que solamente el daño del momento, sino también la capacidad de diagnosticar con quiénes contamos y qué capacidades se han visto como también favorables de parte de la comunidad escolar que, como decíamos, quizás antes no conocíamos, ya como alguno de ustedes dijo en este momento y que ahora se pusieron sobre el tapete. Por lo tanto, este es un elemento clave. Un segundo elemento tiene que ver con la priorización. ¿Cómo se logra priorizar en cada fase de la crisis lo que hay que hacer? Y cómo de alguna manera se abandona, ¿no es cierto?, todo lo que teníamos puesto como antes que íbamos a hacer y aceptamos que vamos a hacer menos cosas y que tenemos que poner mucha atención en que tenemos que fijarnos en algunos pocos objetivos que podamos efectivamente lograr. Y que eso ocurra tanto en lo emocional como en lo pedagógico, como un tema muy relevante. Lo tercero tiene que ver con cómo se hace, ¿no es cierto?, una flexibilización de la manera en que habitualmente hemos trabajado y cómo logramos, ¿no es cierto?, hacer nuestros procesos regulares de funcionamiento de otra manera en función de las nuevas prioridades. Voy a volver un poco sobre este tema después, pero me parece
muy importante que esto en el modo de liderazgo esté muy presente, que este es un tema mayor, digamos, el tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de abandonar lo que pensábamos antes que tenía que hacerse como obligatoriamente, que era lo mejor y que nos exigían que se, y ahora quizás son otras cosas. Y por lo tanto, esa flexibilidad que la ilustro, ¿no es cierto?, con esa posición de yoga, ¿no es cierto?, que aparece en la fotito, ¿ya? Es un elemento que es de las grandes cualidades y competencias de los directivos en esta fase. El tema de la orientación en la información es mayúsculo. Yo les decía al inicio que uno de los grandes problemas en el momento de crisis son los ruidos, son los rumores, son las redes sociales, son la dificultad para saber qué es lo que hay que hacer de una manera que realmente funcione. Y por lo tanto, todo lo que hagan los directivos para ejercer efectivamente una buena comunicación es algo que siempre va a ser poco. Y adicionalmente a eso tienen que tener otro resguardo, tienen que buscar una manera de comunicar, no solo que sea frecuente, permanente, sin cansarse, y no dando por hecho que se sabe lo que se dijo, sino que adicionalmente tienen que buscar una manera de diferenciar su mensaje respecto de otro tipo de mensaje. Tiene que quedar claro que este mensaje es efectivamente sólido y creíble y confiable, ¿ya? Y por lo tanto tiene que distinguirse de muchos otros mensajes que en los momentos como estos, ¿no es cierto?, suelen venir, pero que no tienen esa característica. Por lo tanto, no es solo comunicar mucho, sino también comunicar de una manera tal que esa comunicación sea persuasiva y creíble. Un elemento esencial también tiene que ver, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, del liderazgo de cuidado, con todo lo que tiene que ver con la unión de la comunidad escolar. Este es el momento de la crisis y el enfrentamiento de la crisis, es el momento en que se tiene que expresar esta unión. Por cierto, como ustedes lo habrán visto, han resistido de distinta manera las comunidades escolares que ya estaban unidas antes de la crisis a aquellas que al revés, tenían problemas serios de integración previo, que les ha costado mucho más reaccionar unidamente. Pero en todo caso, una tarea y una práctica absolutamente esencial de los directivos escolares particularmente, tiene que ver con cómo van logrando esa unidad de la comunidad escolar. Una posibilidad que es la que se sugiere ahí, ¿no es cierto?, esta idea de avanzar por círculos de proximidad. Primero lograr, ¿no es cierto?, alguna unidad muy fuerte del equipo directivo, después avanzar hacia el equipo docente, después incluir a los asistentes de la educación, después ir sobre los apoderados, en fin, como que uno puede pensar estrategias para ir uniendo, ¿no es cierto?, a la comunidad escolar. Y dentro de esto, algo que sin duda provoca una unidad enorme, tiene que ver, ¿no es cierto?, con detectar a aquellos miembros de la comunidad escolar que están en mayores problemas y ser capaz, ¿no es cierto?, de hacer acciones eficaces de solidaridad con ellos. Ese es un tema nada de menor y que, por cierto, siempre se da en las comunidades escolares y se da en las situaciones de crisis, pero es muy distinto toda una comunidad escolar que se una y encabezada, ¿no es cierto?, por su dirección, está atenta a detectar los casos en que realmente se necesita apoyo y a brindarlo de una manera que sea realmente eficaz y no más permanente al tiempo posible. Así esto se hace de una manera, ¿no es cierto?, más bien fragmentada. Y por último, la sexta práctica, que también es muy relevante, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el puente hacia afuera. Si en todo momento, ¿no es cierto?, los directivos son un puente con las políticas educativas, con las autoridades educativas, bueno, en el momento de la crisis eso es todavía más importante, porque tienen que ser, ¿no es cierto?, quienes saben golpear las puertas en una dirección y saben pedir, ¿no es cierto?, y logran conseguir y pedir las cosas que se necesitan, pero también son al mismo tiempo quienes son capaces de hacerle ver a las autoridades qué es lo que realmente sirve y qué no sirve en situaciones de crisis. Y qué cosas se pueden razonablemente pedir y qué cosas no es razonable pedir. Por lo tanto, es una labor de filtro, o debieran hacer una labor de filtro. Les quiero contar, bueno, nosotros hacemos hace muchos años encuestas y estudios y también acompañamiento a directivos escolares. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó más la atención es que dentro de eso hacíamos una pregunta que le hicimos en una encuesta nacional que hicimos el 2009 y la repetimos el 2019. Y esa pregunta era sobre
cómo los docentes ven a los directivos, a los directores en particular y directoras. Y la práctica o lo que veían ellos que menos hacían los directores y las directoras era la de impedir la distracción en su trabajo. Nosotros le llamábamos esto el efecto pararrayo. Es decir, que una de las funciones importantes de la autoridad es es dejar que las personas puedan trabajar tranquilas y no distraerlas con nuevas y nuevas exigencias que le impiden salir, ¿no es cierto?, de lo que es esencial de su trabajo. Bueno, y los docentes chilenos, el 2009, y lo repiten en el 2019, dicen que sus directivos lo que menos hacen es justamente ese efecto pararrayo. Entonces, bueno, es un momento particularmente, ¿no es cierto?, de hacer un buen puente, que como les decía, es un puente que hay que establecerlo en las dos direcciones y que tiene este ámbito relevante. Viendo al tema de los ámbitos, déjenme decirles entonces que frente al tema de la crisis, uno puede pensar que el trabajo de liderazgo tiene que organizarse con estos dos grandes ámbitos. El ámbito de lo emocional, cómo se logra el bienestar de la comunidad educativa, de los docentes, de los propios directivos, de los asistentes de la educación, de los estudiantes, de las familias, y también de lo pedagógico, cómo no se abandona el aprendizaje, ¿no es cierto?, sino que se sigue avanzando en él, en las condiciones que tenemos, para evitar esta catástrofe generacional de la que hablábamos anteriormente. Y en función de eso es que se tiene que hacer la organización. La organización tiene que responder justamente a estas necesidades en lo emocional y en lo pedagógico. Y hay que pensar también en términos de lo que yo les decía, que la crisis hay que pensarla en 3 tiempos. Entonces, de alguna manera, cuando ustedes están pensando y haciendo ciertas acciones hoy en día, en este tiempo de crisis o de clases no presenciales, tienen que ir pensando también cómo se va a mantener esa acción y qué va a pasar con ella en los tiempos que van a venir. Se demoran más o menos, vacunas más o menos, pero en algún momento, ¿no es cierto?, van a venir estos momentos de transición y de nueva normalidad. Y por lo tanto es muy importante cuando estamos haciendo una acción en un momento del tiempo de la crisis, de las clases no presenciales, ir pensando inmediatamente cómo vamos a ir tomando las medidas para el paso que viene después respecto a este tema. Y aquí les doy, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de cómo uno podría, ¿no es cierto?, ir pensando este tema que ocurre en el momento de crisis y que sin embargo uno podría pensar que hay que proyectarlo hacia temas más generales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel emocional uno puede pensar que lo más importante en el momento propiamente de crisis es la contención emocional de los estudiantes más dañados, más afectados por la situación de no presencialidad o por la situación que están viviendo sus familias, por enfermedad, por duelo incluso. Pero después de eso, ¿no es cierto?, hay que pensar, ¿no es cierto?, cómo se va a acompañar a esos niños cuando se empiece a volver a clase. Y que han tenido, ¿no es cierto?, han tenido una alteración de conductas grave y por lo tanto van a necesitar un acompañamiento y para poder integrarse adecuadamente en la escuela, que va a ser quizás distinto que un niño que no tuvo ese tipo de problemas. Ya a nivel, ¿no es cierto?, ya cuando entremos en la normalidad, vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, cómo logramos hacer que eso sea algo mucho más quizás constante y logremos tener efectivamente unas posibilidades de apoyo. Bueno, algunos de ustedes hablaban antes de iniciar la charla, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, como un tema también que ha ocurrido en muchos establecimientos escolares, que dado, ¿no es cierto?, en parte la situación que existente de la falta de horas, la falta de posibilidades y también, ¿no es cierto?, la situación de trabajo que tenían los propios docentes, se optó, ¿no es cierto?, por esta posibilidad de hacer proyectos integrados entre asignaturas. Y eso fue durante este momento de clases no presenciales. Pero bueno, ¿qué va a pasar con eso, no es cierto, al futuro? Y quizás, no es cierto, esto va a llevar también a una reformulación del programa educativo de la escuela. Lo mismo puede pensarse, ¿no es cierto?, respecto de todo lo que tiene que ver con este funcionamiento virtual que ha existido durante todo este tiempo, que ya vamos, ¿no es cierto?, más de un año. Bueno, ¿qué va a ocurrir después? Cuando volvamos, ¿no es cierto?, al momento de transición y más allá de eso, el momento que lleguemos más lejos todavía en el momento de nueva normalidad. Vamos a abandonar todo esto que hemos aprendido, ¿no es cierto?, del uso del WhatsApp, del uso de los Zoom y todo lo demás, o hay algunas reuniones que las vamos a mantener así.
Hay algunos usos de esas tecnologías que sí le vemos sentido a que se instalen en el tiempo de una manera más permanente. En fin, ese es como el llamado, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes piensen las prácticas y cómo actuar frente a la crisis aplicando estos tipos de liderazgo, que lo piensen, ¿no es cierto?, con esta posibilidad, ¿no es cierto?, ver las distintas dimensiones. Y déjenme ir cerrando con solamente retomando, ¿no es cierto?, un tema que Sergio puso al inicio, que es decir, bueno, este liderazgo que se está ejerciendo hoy día, que requiere estos distintos tipos de liderazgo, que tiene estas prácticas que son relevantes, es importante también pensarlo mirando, ¿no es cierto?, un poco de cara hacia más adelante, a este momento que yo llamaba nueva normalidad. Y ese es un momento que hoy día lo que sabemos es que es un momento que está totalmente abierto, que tiene por un lado amenazas muy graves, la catástrofe generacional, la deserción, el no aprendizaje, las desigualdades, no solo entre escuelas, sino dentro de las propias escuelas, entre los niños. Son cosas, ¿no es cierto?, que son gravísimas y que están ocurriendo. Pero también han habido algunos elementos interesantes. Ustedes mismos decían, ¿no es cierto?, trabajo colaborativo. Ustedes mismos decían posibilidades de otros liderazgos. Gente que ha aparecido, ¿no es cierto?, y resuelto problemas, posibilidad de preocuparse más de los otros. En fin, han habido elementos positivos de cambio en germen que son potencialmente relevantes. Entonces, una gran pregunta tiene que ver con qué va a pasar cuando efectivamente se vuelva una suerte de nueva normalidad presencial. Pensemos 2025, es los temas temporales. Y ahí, ¿no es cierto?, todas las hipótesis están abiertas. Puede ser, ¿no es cierto?, que tengamos una suerte de que esto haya sido un paréntesis y lo que tengamos sea simplemente una vuelta a la vieja escuela. Puede ser que tengamos una vuelta a la vieja escuela, pero con algunos cambios menores, paliativos, ¿ya?, que no se vayan a abandonar tan fácil. Puede ser también que cambiemos de alguna manera ciertos elementos de la gramática de la escuela. Y esos serían cambios transformadores. Y puede ser también que todos los anteriores estén presentes en esa nueva normalidad, en nichos diferenciados, y que hayan colegios, establecimientos escolares, que sí tomen como grandes cambios transformadores y vivan procesos de cambio que no los abandonen, mientras otros, ¿no es cierto?, sea simplemente la pandemia haya sido simplemente un triste y trágico paréntesis en su vida escolar. Por lo tanto, es un futuro muy abierto. Y me gustaría solo cerrar, ¿no es cierto?, diciendo que, bueno, dentro de ese futuro abierto hay pistas respecto de cambios posibles que pueden ser muy alentadoras. Y aquí, ¿no es cierto?, enuncio 10 de ellas, que yo creo que son elementos muy importantes que ojalá estén en la escuela, ¿no es cierto?, en la nueva escuela, pues la escuela post-COVID. Telegráficamente lo digo, creo que nosotros habíamos de alguna manera normalizado o naturalizado cierto nivel de deserción escolar. Yo creo que esta prioridad debiera hacer un campanazo para que eso no sea naturalizado. La pandemia permitió una priorización curricular. Podemos volver a preguntarnos cuál es el currículum que realmente es imprescindible dentro de nuestra escuela y cuál es el que es deseable, que se adquirir en otros momentos y por lo tanto la priorización curricular puede ser algo que nos acompañe. El tema bienestar socioemocional de adultos y niños de la comunidad educativa adquirió como una ciudadanía plena durante esta pandemia. Eso no debiera volver atrás. El foco de la evaluación también cambió. Por de pronto integró todo lo que es el bienestar socioemocional. Pero adicionalmente a eso, ¿no es cierto?, tuvimos un cambio de CIMSE por día, que no es menor. Porque en el día, ¿no es cierto?, efectivamente hay un trabajo que se puede hacer con esa información dentro de la escuela que es muy distinta a la que se puede hacer con el CIMSE, que también es muy importante. Hay una mayor agencia pedagógica de los docentes. En las encuestas, por ejemplo, que nosotros hemos hecho, y el acompañamiento a establecimientos escolares, la cantidad de docentes que han creado recursos educativos es gigantesca. Y por lo tanto, el protagonismo que han tomado pedagógicos es muy distinto. Eso tampoco habría que abandonarlo. Ustedes nombraron colaboración y confianza. El tema de la tecnología y cómo hacer un uso inteligente de ella. Por cierto que esto ha sido a la fuerza, pero hoy en día, y me incluyo totalmente, lo que hoy día sabemos hacer en tecnología no tiene nada que ver con lo que sabíamos, ¿no es cierto?, hace apenas un año y medio atrás.
La involucración de las familias también ha cambiado. Hoy en día tenemos familias, ¿no es cierto?, que efectivamente están en un nivel de involucración muy superior a la que tenían antes respecto a lo que ocurre con sus hijos. Los directivos se han abierto a ser líderes comunitarios y han empezado a ver, ¿no es cierto?, un contacto con las organizaciones sociales, a veces de su territorio, o con otros establecimientos escolares, con lo que pasa en las mismas familias de su comunidad, que es muy distinta a la que tenían antes. Y por último, de parte de las autoridades ha habido un cambio, pienso yo. Autoridades de distinto nivel, en el sentido que ellos han visto que en realidad no pueden dar respuesta a todo lo que está ocurriendo en las comunidades escolares y que más bien su función es ser una lógica de apoyo, crear las condiciones, dar los recursos, pero también dar autonomía para que se puedan ir construyendo respuestas que son necesariamente a nivel de cada comunidad local. Estas yo creo que son 10 pistas que pueden ser interesantes de abordar en el futuro, si es que ese futuro no es simplemente un paréntesis, como decía, sino algo más importante. Dejo con esta visión, ¿no es cierto?, de Albert Einstein, que es muy conocida ya a estas alturas y que se ha recurrido mucho a esta situación de crisis, que es, ¿no es cierto?, esta idea de la visión que tenía Einstein de las crisis como la posibilidad de, a pesar del sufrimiento, lograr y materializar cambios muy importantes. Esa frase, ¿no es cierto?, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. De alguna manera encierra esa idea de que hoy en día podemos estar aprendiendo cosas muy importantes. Les pongo ahí, bueno, mis datos, ya, en distinto nivel por si les interesa conocer más, pero adicionalmente a eso, me interesa compartirles que hay varios de los temas que hablamos hoy día que se han generado muchos recursos y que están disponibles. Si ustedes entran al sitio nuestro que se llama www.liderazgoeducativo.udp.cl, liderazgoeducativo.udp.cl, van a encontrar muchas cosas de las que hemos hablado. Por ejemplo, van a encontrar una serie de 4 libros sobre los temas de liderazgo, en que invitamos a escribir a gente de muchos lugares del mundo y que escribieron. Ahí hay artículos, por ejemplo, Jim Spillane respecto del liderazgo distribuido. Hay otro artículo de Murphy y Sechar Lewis sobre el tema del liderazgo de cuidado, que está presente. Es decir, ahí van a encontrar muchos recursos que están disponibles, gratuitos, y pueden bajarlos. Van a encontrar también otros recursos que son algo que yo hice durante muchos años, que se llamó la entrevista educativa, en la cual yo, toda esta gente que pasaba por Chile y que venían un ratito, hacían una charla y se iban, habitualmente en Santiago la charla, yo en un momento determinado le empecé a decir, oye, ¿por qué no me regala media hora y hacemos una entrevista y después la ponemos en la red, en la web, y toda la gente, los chilenos, y la traducimos y ustedes y la gente las puede ocupar? Y entonces ahí también pueden encontrar varias entrevistas educativas. Por ejemplo, el tema que le interesaba a Sergio, la persona que más ha escrito y ha hablado y estudiado ese tema de la confianza dentro de la escuela, se llama Megan Chanen Moran. Megan Chanen Moran. Y bueno, hay una entrevista educativa ahí a Megan Chanen Moran que habla sobre la confianza. Así que ustedes ahí pueden bajar también esas entrevistas educativas también y las pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Eso es, por mi parte. Gracias, vamos a abrir ahí una ronda. Ana María. Ana María. No, que contarte que nosotros en Quilpué hicimos una capacitación bien masiva y autogestionada de ABP, y uno de los grandes videos que mostramos es la entrevista a Robert Lenz. Porque, ¡qué buena! Excelente. Sí, porque ahí además con ese ejemplo del mosaico italiano, él deja súper claro qué es el ABP y cómo se puede implementar. Es súper buena la entrevista, así que te la agradecemos. Muchas gracias, Ana María, qué emoción, qué bueno que la hayan ocupado. A mí esas cosas son las que uno le hace todo el sentido, porque a veces da cosas, otra entrevista más, me preguntaba yo, o esta misma cosa de los libros y generar, y si las ocupan ya unas personas como ustedes, todo está bien hecho. Además que te cuento, que yo doy unos cursos en la Alberto Hurtado, a quinto, así que también está ocupada en la Alberto Hurtado.
Excelente. Buenísimo. Bueno, la idea de subirle más el ánimo de que no es un trabajo que hay incierto, hemos hecho una adaptación de los PDF, los focos de asesoría del ministerio, que definió 8 focos el año pasado, 6 este año, y a nivel provincial, pero más particularmente a nivel de la comuna de Quilpué, hemos hecho una adaptación agregando otros recursos. Y particularmente los focos 1, 2 y 4 hemos agregado otros recursos de líderes educativos, sean tanto en video, entrevistas, como algunos de estos libros o herramientas que están allí mencionadas. Entonces también hay otro espacio en el cual hemos aprovechado lo que ustedes han provisto para el trabajo en las escuelas. Para Buenísimo. que te vayas animado de que están dando frutos esos trabajos. Quiero darle la oportunidad que alguien más, si quiere intervenir, yo me reservo para después hacer algún comentario que tengo ahí guardado, pero si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, este es el momento. Bueno, hemos estado harto rato, creo que ha sido un día también largo, y en el caso de Quilpué un poco Bueno, cambiada la agenda abruptamente en la mañana. Ahí está todo disponible, Sergio. Está pueden visitar, como les decía, esas páginas, bajar los recursos. Esta misma charla, si les sirve también, la pueden distribuir, usar. Estupendo. Todo bienvenido. Quería hacer dos o tres comentarios y quizás alguien se anima en el intertanto. Respecto a los 10 puntos que mencionaba, quería hacer algunas inflexiones en torno a 4 de ellos. Creo que el tema de la deserción efectivamente es un tema que hay que abordar, y nosotros ya hicimos una primera precisión en el trabajo durante todo el año pasado. Nos parecía que era un poco reducir la problemática a hablar de deserción, porque en realidad lo que hemos vivido es más bien una fuerte desescolarización que aumenta las probabilidades de deserción. Entonces hay que ser enfocarse muy bien en poder detectar qué es lo que es una desescolarización de distintos tipos y que sí, obviamente, puede aumentar el riesgo de deserción, y lo que es la deserción efectiva. Porque han ocurrido muchas cosas en el hogar, digamos, y han ocurrido muchas cosas en este ambiente híbrido, que no solo el híbrido de la clase híbrida, ¿no? Sino que hay una variedad de hibridaciones que han ocurrido en este tiempo. Entonces, es un tema que hay que volver a conversar, hay que relevar, pero también hacer esas precisiones, ¿no? No solo está el riesgo de la deserción, sino también de una desescolarización, que incluso creo que podríamos hablar de una escolarización ilusoria, ¿no? Creo que muchos establecimientos quizás convencieron a las familias y a los propios estudiantes de que aprendieron como si fuera un año normal el 2020. Estoy pensando en varios particulares sancionados que lo que informan prácticamente da cuenta que fue pedagógicamente un año normal, cosa que todos sabemos que es imposible, que quizás tuvieron buenas calificaciones en proceso evaluativo con un enfoque de normalizar la crisis, ¿no? Entonces, también eso nos lleva a una reflexión, ¿no? Luego, respecto a la priorización curricular, creo que hay un desafío de un currículum hiperpoblado que se debiera abordar de otra manera. Solo quiero comentarlo, un caso muy interesante en Quilpué, de una escuela que antes de que surgiera la priorización curricular decidió trabajar aprendizaje en espiral. Y lo que está pensado para atender casos de estudiantes, ellos lo aplicaron para todo el ciclo básico, de primero a octavo básico. De hecho, tuvieron que adaptar para séptimo y octavo, porque el aprendizaje espiral está de primero a sexto. Y les resultó también que están pensando proyectarlo a futuro, ¿no? Entonces esto plantea una nueva mirada también de cómo abordar el trabajo interdisciplinario, el rol que tenía el equipo PIE en esa escuela, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la priorización curricular, siga o no siga, nos abre una reflexión pedagógica sobre cómo abordar el currículum. Respecto al bienestar y el aprendizaje el bienestar socioemocional, creo que todavía estamos al debe en poder hacer la conexión entre lo socioemocional y lo pedagógico. O sea, creo que obligados tuvimos que aprender capacidades socioemocionales en este tiempo. No solo hacer contención, que es ineludible y es fundamental, pero también hay un desafío pedagógico en lo socioemocional, que yo creo que la larga historia de abordaje reducido de la convivencia, en términos de evitar conflictos, cosa que es antinatural en la naturaleza humana,
evitar conflictos, ¿no? Deberíamos aprender a gestionar los conflictos, ¿no? También se abre la oportunidad de desarrollar la pedagogía de lo socioemocional. Hay habilidades, hay actitudes, hay OAT que estaban como tan ocultos ahí en el currículum que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, creo que estos 10 puntos hay varios que estallan, explotando en posibilidades a futuro. Y quiero terminar mi reflexión compartiendo una imagen porque me gustó mucho. Bueno, mi especialidad es la historia del arte. Esa es mi área de formación. Yo soy historiador, pero mi especialidad es la historia del arte. Y normalmente la imagen que se comparte es esta, la de Jericó, la balsa de la Medusa, ¿no? Un naufragio trágico, ¿no? O sea, una crisis que se enfrenta con perspectiva pesimista más bien. Un cuadro precioso, digno de análisis, pero en términos emocionales o de proyección del liderazgo, más bien una perspectiva pesimista, ¿no? Me gustó mucho que tú eligieras en lugar de esta clásica imagen para hablar de crisis, esta otra obra, ¿no? La tormenta en el mar de Galilea. Y me hace mucho sentido, ¿no? Porque es la tormenta en la cual están todos desesperados, pero hay uno que iba durmiendo tranquilo allí en el mar de Galilea, uno capaz de controlar la tempestad. Bueno, no tenemos a alguien en esas condiciones, ¿no? Pero en el fondo hay un mensaje de esperanza en el creer en algo que está más allá. Y yo me quedaría con eso. Lo que me gusta mucho de tu presentación de hoy es que tengamos una perspectiva no de la coyuntura, sino que una perspectiva más largo plazo. Tenemos una historia, como la Angela Merkel, tenemos una historia de hacer las cosas de una manera y cuando se requiere de otra, lo hago de otra manera, pero también tenemos una historia hacia adelante, cómo proyectar eso hacia adelante. Y creo que tu presentación de hoy nos aporta mucho en todas esas perspectivas, así que muchas gracias. Había una mano que se levantó por ahí, alguien que se entusiasmó parece, que quería decir algo. Bueno, yo les agradezco Bueno, mucho la invitación, en realidad. Ya son las 5 y muchas gracias por la invitación y ojalá sigamos en contacto. Y bueno, ojalá además amaine la tormenta, ¿eh? El mal de Galilea. muchas gracias, José. Bueno, que estén bien, cuídense. Chao. Muchas gracias.